Muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que hayan estado bien, hayan tenido un buen fin de semana y también un buen lunes, un buen comienzo de esta de semana. Bueno, estamos ya en la tercera sesión de nuestro curso, y le llamamos curso con exposición, que también tiene un conversatorio al final, y esa es la manera como hemos estado trabajando. El jardín bajo el crepúsculo, elemento para una estética crítica. Ese es el punto, ¿no? Entonces vamos a mirar rápidamente lo que hemos visto la semana pasada e ir avanzando. Vamos a recapitular, pero muy rápido. Y comenzamos, ¿no? Hemos visto en una primera parte, que se lo titulé Poesía y Rebelión, los sueños y la pasión del sujeto rebelde. Yo les mencioné al comenzar vamos a llamarle curso, ¿ya? Breve curso, cursillo, sin ser despectivo, ¿no? Pero bueno, que es breve por eso. Les mencioné que tengo un libro que está ya en su fase final, pero que son trabajos que he estado haciendo en mis ratos, en mis ratos de la noche, qué sé yo, ¿no? Es un aledaño a otros trabajos que uno hace, ¿verdad? Porque, bueno, la estética es un tema que no, bueno, no se cultiva mucho, ¿no? Claro, hay universidades donde se enseña estética filosófica, pero fíjense, pocas universidades, ¿no? En cada país, quizás en la Universidad Nacional Central, digamos, ¿no? No es que esté en las provincias, realmente usted va a ir a Arica o Iquique y no va a encontrar fácilmente un curso de filosofía estética a nivel universitario, una licenciatura en estética, que sí la hay, ¿no? En la Universidad de Chile, por ejemplo, pero ya eso es en el centro, ¿no? También en Perú, en Bolivia es difícil, no hay en Perú, en la San Marcos, y así, no es una materia fácil de encontrar y por lo tanto cultivarlo uno lo hace por amor al arte prácticamente, ¿no? Bien, pero claro, no me estoy quejando, solamente al contrario, es un privilegio, solamente estoy señalando que no es un tema tan abordado, ¿no? Bueno, y debe ser así, porque no es directamente, tal vez, no da un rédito económico, etcétera, monetario, pero da otros réditos, ¿no? La estética y el arte es un asunto fundamental dentro de la vida de la sociedad, o sea, sin arte prácticamente no hay nada, ¿no? Es fundamental. Cuando digo arte, incluimos a todo, a la literatura, etcétera. Entonces, sin arte no hay vida, no es posible la vida. Necesitamos el arte. Platón quiso expulsar a los poetas, ¿no? De la República, pero en realidad no se puede, no necesitamos de la poesía también para vivir. Lo dijo Jesús mismo, Yeshua, Ben Yosef, como dicen, ¿no? Lo dijo. No solo de pan vive el ser humano, sino de toda poesía, sino de la poesía, dijo, ¿no? Claro, lo dijo en otros términos, ¿no? Pero se puede interpretar también como sino también de la poesía. Bien, entonces hemos estado revisando, ¿no avanza esto? Bueno, vamos a esperar. Vaya, qué raro. Bueno, hemos visto en esto, en sueños, deseos, decisión y plenitud, como algunos elementos de unos elementos que tienen relación con la vida humana, más que nada, ¿no? Con una cierta actitud de ver la realidad, de ver el mundo, y que lo que experimentamos como seres humanos, ¿no? Un deseo, deseos, el deseo es lo que mueve la historia. El deseo es una palabra que ustedes pueden profundizar, ¿no? El tema del deseo, ¿no? Y la economía de mercado aprovecha muy bien ese factor del deseo infinito, inagotable que tenemos. Somos seres hambrientos, ¿no? Que siempre deseamos más y más. Pero a la vez también la escisión, ¿no? Nos sentimos divididos y también tenemos imágenes de plenitud y ansias de plenitud. Después hemos hablado de la carencia y el camino, somos seres necesitados, pero que al fin, de todas maneras, también hacen su camino, se hace camino al andar, citando a Machado.
la cotidianidad o el más acá. ¿No? Si bien es cierto, el arte nos permite trascender, sin embargo, no nos lleva a mundos espiritualistas, espiritistas, ni espiritualistas, ¿cómo se diría? Espiritualista, sino nos lleva necesariamente a reflexionar el más acá, ¿no? Aunque hable del más allá, sin embargo, siempre es un más acá, una cotidianidad que reflexionamos. Y más bien nos saca, como diría Plazola, me parece que se llama este sacerdote igual que escribió una introducción a la estética, y yo tuve la oportunidad de leer. El arte nos saca, ¿no? De, de otra cotidianidad rutinaria, como una máquina de producir, nos saca de eso y nos pone entre paréntesis la existencia y nos muestra que somos más que los roles que cumplimos. También el arte y en general la actitud estética ante la vida es la que experimentamos, bueno, carencia, hemos dicho, incompletud, decisión, y todo eso se puede decir en falta. Pero no nos quedamos en sentir una falta, sino tenemos la voluntad para recrear el mundo. Este espíritu de voluntad, ¿no? Claro, me hace recuerdo a estos filósofos como Schopenhauer o Nietzsche, bueno, sus discípulos, que hablan de esta voluntad de representación, voluntad de vida. Y también el propio existencialismo con Albert Camus, por ejemplo, y también más o menos su postura es esa, ¿no? De una voluntad para dar sentido al mundo, ¿no? En vista de que el mundo no tiene ningún sentido. Bueno, algunos dirán, Dios da sentido al mundo. Y por eso también hemos hablado de no sé si de la religión, pero sí de la teología. La teología entendida también como una rama, como yo lo comprendo, no consiste solamente en, en defender dogmas a toda costa contra el paganismo, sino también es una reflexión del fetichismo y de aquella trascendencia necesaria para afirmar la vida en comunidad. Es interesante eh, que, bueno, hay muchas formas de hacer teología, así como hay muchas formas de hacer sociología o hacer filosofía, o hacer educación. Entonces, la teología no es un asunto solamente de sacerdotes, de pastores, sino es una manera de reflexionar ciertos ámbitos de la realidad. Eso hemos hablado bastante, ¿no? De la teología. Pasión, es un segundo punto, somos lo que amamos y comemos. Bueno, está eso es como un título, ya suena, ¿no? Con mucho sentido. No sé si profundizarlo. Dejo la palabra original, que es la palabra que andan buscando los poetas, aquella palabra con la cual se creó el mundo. Dice en el primer libro de las Sagradas Escrituras que dijo Dios, hágase la luz, ¿no? Y por lo tanto ahí está la palabra fundadora, la palabra original, la palabra creadora, que es la palabra que persiguen los poetas, buscan los poetas, pero jamás la pueden encontrar, ¿no? O sea, no pueden apropiarse de ella, quisieran hacerlo, pero no pueden, porque si no se acabaría la poesía, ¿no? Como no pueden, entonces hay incompletud, hay escisión, y por lo tanto continúa el trabajo poético como una voluntad, hemos dicho, de tender un puente sobre el vacío, sobre el abismo. Bueno, hemos hablado del sujeto, es una categoría que vamos a volver a retomarlo, pero bueno, lo podemos decir de una vez, ¿no? Para no soslayar este elemento. En vez de decir ser humano, decimos sujeto, como el hecho de que no solamente somos humanos, sino que tenemos un proyecto, existencia, tenemos una historia, y aquí relacionándolo con la literatura, con el arte, podemos decir que escribimos un relato que es nuestra propia vida, la imaginación de nosotros mismos, la imaginación de nuestro destino, quiero decir, perdón, una imagen que tenemos de nosotros mismos, cómo nos vamos proyectando pro-yecto, ¿no? En el sentido de Heidegger, en ser y tiempo, ¿no? Cómo nos vamos proyectando.
inventando, ¿verdad? Cómo nos vamos inventando, así por decirlo así, una existencia y creando por lo tanto un relato. En ese sentido, cuando yo hablo aquí en esta exposición sobre estética de sujeto, pienso en este ser humano que se hace protagonista de su historia. Es decir, ahora yo escribo el guión de mi propia historia, ¿no? De repente, bueno, no de repente, de hecho hay algunos de ustedes que están en el teatro, entonces, volviendo, pensando en Pedro Calderón de la Barca, ¿no? El gran teatro del mundo, podemos decir, ¿no? Con esa propuesta filosófica que él tiene en ese texto teatral, podemos decir, podemos señalar ahí que nosotros también podemos escribir nuestro propio guión para actuar en él, ¿no? Y esa es la vida. Por eso que tenemos también algo de artista, ¿no? O mucho. Y por lo tanto a eso yo llamaría sujeto, no sujeto estético, lo llamaría a eso, ¿no? Y bueno, esto es una, una propuesta que yo hago, ¿no? Hablando de sujeto estético. Bueno, es una corporalidad infinita. Recordemos que la modernidad, que es un periodo histórico donde el ser humano, bueno, la modernidad es un concepto bastante denso. La modernidad, hay muchos libros escritos sobre aquello, sobre qué es la modernidad. Ustedes pueden buscar, ¿no? No es tan complicado. Pero ahora yo entenderé como el descubrimiento de los dos infinitos, el macrocosmos y el microcosmos. Y la corporalidad es infinita también. El cuerpo tiene mucho poder, como decía Tony Negri, ¿no? El arte en realidad está incorporado. El cuerpo hace arte, el cuerpo es una gran obra de arte. Y con el cuerpo generamos arte, y el cuerpo es arte. O no sé cómo usted quizá lo puedan definir mejor, pero más o menos es la idea, ¿no? Que el arte está en el cuerpo, diría Tony Negri. De tal manera que una corporalidad infinita, más o menos a eso me refería. La palabra poética, razón o irracionalidad, bueno, la palabra poética intenta romper la gramática establecida, la gramática lineal, a veces lo logra, a veces no, pero hay esa lucha por querer presentar, no imponer, sino presentar otro tipo de racionalidad. Pero la diferencia está en que eso viene de la vida. No es una racionalidad necesariamente institucional, porque lo más institucional que tenemos es el propio lenguaje. Y ahí podemos ver que la poesía es el esfuerzo por la ruptura de esa institucionalidad del lenguaje. Porque el lenguaje es convencional, dirá Ferdinand de Saussure, significado, significante, significado, en una relación convencional, y por lo tanto un artificio. Y sin embargo, la palabra poética intenta superar el artificio y quisiera nombrar las cosas tales como las cosas son, pero lo logra. Entonces la poesía es el intento, la voluntad, el esfuerzo, la apuesta, siguiendo este concepto de Pascal, para apostar, jugarse la vida ahí, sería querer nombrar las cosas como son. Sin embargo, no se logra, pareciera, ¿no? Siempre se cae una y otra vez en la trampa de la metáfora, en la trampa del lenguaje, que es una gran trampa, ¿no? Y nosotros lo sabemos hoy más que en estos tiempos, cuando existe la manipulación mediática, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un aspecto, no es que lo abarque todo. Y por supuesto hay otra razón, como diría Cervantes en el Quijote de la Mancha, ¿no? Hay otra razón, que detrás de la aparente irracionalidad hay una razón. Eso lo podemos ver de Don Quijote. Eh, Alguien tiene prendido su micrófono, no sé si lo podría apagar por un momento. No sé si ahí podría silenciar. Hay un ruido que nos puede desconcentrar un poquito. Muy amable. Bueno, por supuesto pueden interrumpirme si alguien quiere hablar, me interrumpen, no hay ningún problema, pero sí,
Si no, van a hablar entonces para que el ruido no. Hay un ruido ahí, no sé si Fernando podría usted silenciar. Creo que es Elías. Elías sí, tiene el micrófono prendido. Tú, Jacobo, puedes ¿Y yo? silenciarlo Ah, desde... yo tendría que hacerlo, ¿no? Sí, como te di el hospedador, me quedé sin ese poder, por decirlo así. Ok, ok, ok. Yo lo silencio. Ahí en la pestañita donde dice participante, aprietas al que tiene Sí, el micrófono prendido y lo silencias. Ahí ok, está, ya está, sí. genial. Muy amable, muy amable. Entonces voy a tener que ampliar un poquito. Bueno, es un poco lento. Y teníamos bueno, voy a seguir avanzando, el pálpito de la ausencia. Bueno, yo le pongo unos títulos así, medio, intentando ser poético. Sin embargo, bueno, pónganse a pensar en esa frase que dice, no, esa presencia ausente, ¿no? Nosotros actuamos guiados por lo ausente. El que ha nacido encadenado actúa teniendo presente que la libertad, que en ese momento es ausente, es decir, no es una mera metáfora o algo, una analogía, sino verdaderamente ahí actuamos por cosas que no son todavía, ¿no? No son. Es la definición que tiene Yahvé de la Biblia, ¿no? De Yahvé, yo seré el que seré. O sea, no está diciendo yo soy el que soy, como dice algunas traducciones en la, bueno, la cultura cristiana, bueno, judía, mejor, como como un conocimiento general, ¿no? Porque tenemos influencia judeo-cristiana, obviamente, ¿no? De alguna u otra manera y estará presente, y otras culturas más, pero esa es una importante. Y claro, yo seré el que seré, dice Yahvé, es decir, no estoy definido, determinado de antemano, sino soy una ausencia que todavía, pero algo que puedo llegar a ser, ¿no? Lo que es potencia, ¿no? En potencia, diría Aristóteles, ¿no? Acto y potencia, si hace diferenciación, ¿no? En metafísica. Entonces, es una ausencia que se hace presente, sin embargo, ¿no? Y es un impulso tremendo para la poesía, ¿no? Sentir esa ausencia para crear. Y bueno, después decimos una conclusión, que bueno, estamos en otros detalles. El sujeto corporal y necesitado que afirma su vida en comunidad. Eso, bueno, de ahí dice necesito, pero en realidad es necesitado, que afirma su vida en comunidad, porque claro, es importante aquello en vista de que no existe, necesitamos a las otras personas para poder vivir, ¿no? Y el arte, la obra de arte necesita comunicarse, ¿no? Uno, ¿para qué pinta? Para que otros contemple y vean, no tengo mucha necesidad de argumentar sobre aquello, porque todo el mundo quiere que su pintura sea vista, apreciada y hasta vendida, ¿no? Y hasta ganar plata de eso en último plazo, cosa que, bueno, no. Y también cuando alguien escribe, necesita que se está, bueno, el hecho de escribir, ya el hecho de usar ciertos medios, ciertos materiales, o sea, herramientas, en el caso de la escritura, y el hecho de usar, en el caso de los que escriben poesía y literatura en general, cuentos, novelas, etcétera, el hecho de usar el lenguaje, que es una institución, ya está participando dentro de la comunidad comunicativa, ¿no? Bueno, por supuesto, es necesario la recepción, que alguien lea, y en fin, pero ya está usando una institución, que es el lenguaje, ¿no? Yo no sé si pues, se podría decir lo mismo de la pintura, que está usando cierta institución también, ¿no? Que algo está instituido, y cierta institución, y por lo tanto participando de una comunidad comunicativa. Entonces, necesariamente el arte en ese sentido es comunitario, ¿no? No significa que se produce en comunidad, pero intenta una comunicación, intenta pertenecer a una comunidad y expresa una comunidad también, ¿no? Bueno, eso ya, digamos, estoy quizás diciendo una cosa, ¿cómo se dice? Algo sabido, ¿no? Y no quiero pecar de eso, de decir cosas ya casi clichés, pero bueno, en realidad nunca el artista está solo, ¿no? Siempre está participando de estas instituciones para poder comunicarse, porque bueno, siempre dicen los artistas, ¿no? Yo me quisiera comunicar.
Diego levantó la mano. Yo tendría Sí, que es que activarla. Sí, hay algo que igual como que me resuena de lo que dijiste ahí. ya. Ponte, entonces, si el artista necesita como para generar arte de alguien con quien comunicarse, ¿no Ujú. sería ya, por ejemplo, un sujeto receptivo el artista al, por ejemplo, él em, comprar, por ejemplo, las herramientas? Si no sé, pues si yo soy un pintor y Ujú. necesito una tela y yo al comprar todas esas cosas, ahí ya no estoy siendo yo un receptor de alguien más también. A ver, un poquito más, esa última parte, ¿puede, Diego, puede desarrollar Sí, la claro. última Mira, parte? nosotros, por ejemplo, un artista siempre requiere de herramientas, materiales, cosas así, para poder crear su arte, obviamente. Sin estas cosas, el arte, como dices tú, igual siento que quedaría solo en el cuerpo. Entonces, nosotros al requerir de materiales externos a nuestro cuerpo, estamos convirtiéndonos en receptores precisamente de esta comunicación social también. Ah, por supuesto, siempre fluye, ¿no? A través de nuestros cuerpos, todo lo que son las estructuras, todo lo que son los lenguajes, ¿no? O sea, prácticamente nuestro cuerpo, el cuerpo es una cosa maravillosa, bueno, ya es un cliché casi, ¿no? Bueno, en fin, pero quiero decir que el cuerpo es estructurado también, ¿no? En la sociedad existen estructuras, pueden ser estructuras grandes, pequeñas, estructuras fetiches, idolátricas, estructuras simplemente, y existen ciertas lógicas, ¿no? Y ciertos hábitos. Y por lo tanto, nosotros vamos, nuestro cuerpo incorpora todo aquello, ¿no? Sí, incluso cuando uno cumple un determinado rol, hasta la postura del cuerpo, ¿no? Si uno es un gerente, tiene una cierta postura del cuerpo, ¿no? Si uno no es una secretaria, tiene otra postura del cuerpo, hasta los roles que uno asume, ¿no? El campesino tiene otra estructura en su cuerpo. Bueno, por supuesto, se incorpora todos los elementos que hay, ¿no? Y también, según entiendo, bueno, los materiales que uso, que, bueno, yo conozco más, bueno, uno siempre cultiva más un arte, ¿no? que otro, porque obviamente no lo sabemos todo, menos en mi caso saberlo todo, ¿no? Pero en la literatura, por supuesto, nosotros en la literatura, yo practico un poco este arte, usamos el lenguaje, ¿no? Y por supuesto eso es recibido, ¿no? No es que yo lo invente, es una institución y yo soy un usuario del lenguaje, ¿no? También, ¿no? Pero la poesía está en enriquecer la lengua. Es por eso que los poetas inventan palabras muchas veces, ¿no? Entonces ahí está el aporte, digamos, de la poesía. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más rica, ¿no? Se dice que el lenguaje corporal es mucho más rico, más complejo, más difícil de abarcar que el lenguaje escrito, por decirlo así, no el lenguaje gráfico o el lenguaje que usamos, ¿no? El lenguaje corporal es mucho más rico, tiene mucho más sentido, ¿no? Incluso hay cursos que uno puede tomar para interpretar el lenguaje corporal. El lenguaje corporal comunica bastante, ¿no? Muchos elementos, mucho más rico. De tal manera que nosotros estamos usando solo el lenguaje escrito, ya, vamos a decirle así, ¿no? El lenguaje escrito, ¿no? El lenguaje del abecedario, ¿no? Que tenemos. El signo lingüístico, por decirlo así. Y ahora ya entiendo, ¿no? Por qué es tan significativo, tan tremendamente rico, ¿no? Este arte, el teatro y en la danza y todo lo relacionado a aquello, ¿no? Lo vemos también ahí en lo que hace el equipo de Fernando, ¿no? En Arica, MB2, ¿verdad? Entonces, la expresión corporal es tremendamente rico, ¿no? Mucho más que el lenguaje escrito. Entonces, por eso que te iba a decir, por eso que como la realidad es tan rica y el lenguaje es insuficiente, hay cosas que necesitan ser nombradas y no han sido nombradas todavía, ¿no? O hay elementos que necesitan ser nombrados y no están nombrados, ¿no? Apropiadamente. Entonces ahí el poeta inventa palabras para poder nombrar, ¿no? Y va existiendo mientras nombra. Y bueno, hay todo ese lo trabaja Heidegger, ¿no? En Ser y Tiempo, en el tema del lenguaje. Bueno, entonces en ese sentido, por supuesto que somos receptores también de todo este materiales que hay, lo transformamos, etcétera, ¿no? Lo interpretamos y lo transformamos y lo vamos dando sentido, ¿no? A nuestra manera.
que de todas maneras nunca es nuestra manera solamente, ¿no? Es falso decir, ¿no? Y aprovecho su pregunta, Diego, para decir que es falso decir que esto es mío, una creación completamente original, ¿no? En realidad, ¿cómo se puede decir? En mi cuerpo está lo social, ¿no? No, no es que yo como que me, digamos, me abstraigo y me evito lo social y soy solamente personal, no, lo social ya está incorporado, está en tu cuerpo lo social, ¿no? Los hábitos sociales, ¿no? Que se te identifican con sectores sociales, con determinado grupo social. Por cierto, hábitus, este concepto de hábitus lo tomo de Bourdieu, este sociólogo, filósofo y también literato francés, ¿no? Que se dedicó más a la sociología. Sin embargo, se ve en sus libros bastante registros no literarios, reflexiones filosóficas, en fin. Entonces él habla de hábitus como esta incorporación, ¿no? O sea, con el cuerpo incorpora estructuras, incorpora lenguajes, incorpora la sociedad, está viviendo en su cuerpo. No sé si me dejo entender, pero va por ese lado. Bueno, entonces, la palabra poética, la poesía se ve, no se entiende. Bueno, esto es una idea que en realidad uno siempre va interpretando, ¿no? Nietzsche creo que decía eso, no existe la realidad, sino solo interpretaciones, algo por ahí decía, me parece. Y lo toma Paul Ricoeur también cuando trabaja, ¿no? En la guerra de las interpretaciones, no es la guerra, no sé, pero algo de como el conflicto de las interpretaciones, algo así, es su libro. Y bueno, la poesía se ve, no se entiende. Esto a mí me ayudó para acercarme a la poesía, porque en un momento yo no entendía la poesía, porque claro, no estaba dentro de mi horizonte familiar, ¿no? O sea, bueno, de alguna manera hacíamos poesía de otra forma, pero esta poesía, qué sé yo, César Vallejo, Pablo Neruda, Pablo de Roca, no sé, etcétera, Zurita, no sé. Esta, no es la poesía que nosotros leíamos, porque también existe lo que se llama el capital cultural, ¿no? Cierta, bueno, como yo vengo de la cultura aymara, entonces teníamos otra forma, otras culturas, además la aymara campesina, y la institución letrada era un tanto ajena a nosotros, ¿no? De hecho, el aymara no tenía escritura, ¿no? Después se le, se le se le asimila a una escritura que algunas toman del español, del inglés, ¿no? El uso de la W, por ejemplo, ¿no? Y el uso de la apóstrofe, y bueno, para poder más o menos representar ciertos sonidos, pero no tiene escritura, ¿no? Bueno, ustedes saben, tampoco el quechua y el quichua, bueno, en general eran tradiciones orales. Bueno, lo que quiero decir es que no teníamos ese capital cultural en mi familia de entender la poesía, ¿no? Entonces no la entendía, sencillamente, ¿no? Pero me ayudó mucho esto, ¿no? De que Octavio Paz decía, no trates de entender, ve. La poesía está hecha para ver, no para entender. Eso me ayudó mucho a adentrarme a la poesía y a comenzar a leer poesía, ¿no? Una vez que uno agarra el hilo, como se dice, ya no lo deja más, ¿no? Bueno, en Chile grandes, bueno, en todo lugar, toda sociedad tiene grandes poetas en realidad, ¿no? Toda sociedad tiene grandes poetas y la poesía es una obra que se da por gracia prácticamente, ¿no? Y así solamente tiene sentido, ¿no? Y toda sociedad tiene poetas, toda cultura, los aymaras también tienen poesía, pero de otra forma, digámoslo así, ¿no? Por eso la poesía es un concepto bastante amplio, no se reduce al soneto o al verso libre o a las vanguardias, etcétera, etcétera, sino la poesía es una actitud frente a la vida, es una manera de mirar. Por eso hay un ojo ahí que puse, no sé si es adecuado, pero es una manera es hacer analogías, es hacer magia incluso, ¿no? El niño hace poesía cuando juega con bueno, ahora, si yo estoy refiriéndome a mi niñez, que es muy diferente, ¿no? Ahora el niño juega con el celular y no hay mucho donde hacer magia, ¿no? Tal vez sí, no lo sé. No, la verdad no lo sé, no puedo hacer un prejuicio ahí.
Pero hablaré más bien de nuestra niñez en el campo. Jugábamos, por ejemplo, con piedras o con latas o con maderas y decíamos, esta madera, este pedazo de madera es un auto. O esta piedra son ovejitas, o esta piedra es una vaca. Entonces ahí estamos haciendo poesía, ¿no? Porque estamos obrando la magia, estamos convirtiendo la piedra en vaca y un pedazo de madera en auto. Entonces estábamos haciendo magia, ¿no? Y convirtiendo las cosas, ¿no? Y eso también es la poesía, ¿no? Lo que no es viene a ser, ¿no? A través del poder de la poesía, el poder de la palabra, el poder de obrar magia, ¿no? Entonces el poeta es un mago. Poeta también es el predicador evangélico. Bueno, yo también tengo una relación con la iglesia evangélica, entonces por eso me acuerdo, ¿no? El predicador es un poeta, ¿no? Porque dice, en el nombre de Dios queda sano. Es una palabra mágica, ¿no? Un antropólogo diría, el poeta, el sanador es un mago, ¿no? Como el chamán es un mago. Y son poetas, porque obran magia, ¿no? A través de la palabra transforman una realidad, ¿no? Transforma la enfermedad en sanidad, transforma una piedra en vaca, el niño hace poesía porque obra magia. Bueno, esto lo desarrolla bastante Rubén Alves, como lo vamos a ver después. Bueno, ahí nombré una bibliografía en ese momento, la semana pasada, no se asusten, no es nada, una bibliografía que la voy a usar hasta ahora, para el día de hoy, ¿no? Ahí tenemos a Nietzsche, Tony Negri, Yumo Sun, George Lullo, George Lukács, que bueno, tiene el alma y la forma, teoría de la novela, bueno, ahí está. Octavio Paz, Paul Tillich, que es un teólogo que trabaja teología y cultura. Después hemos visto Belleza, Poesía y Sueños en el tiempo de la trascendencia estética teológica en diálogo con Rubén Alves, ¿no? Y esto hemos visto hasta la mitad y aquí hemos quedado, me parece, ¿no? Este es otro capítulo del libro que estoy escribiendo, como les digo, que no sé si es un libro académico, no es un libro académico, yo pienso, ¿no? Es un ensayo más bien literario, libre, es una mezcla en realidad entre académico y intento dialogar con los diferentes autores. No me ha parecido, y esto lo comparto como un asunto metodológico, ¿no? Que ustedes, seguramente, ustedes son universitarios, varios de ustedes están en la universidad, ¿no? Especialmente en Chile, no sé, donde está en boga las revistas indexadas y escribir tipo paper, journals, ¿no? Pero yo pienso que no, si bien es cierto, valor y respeto todo aquello, sin embargo, eh, si bien es cierto, uno tiene que pasar sus trabajos, así como uno pasa sus libros de poesía o, no sé, en el caso de los que pintan, no sé cómo será, pero uno siempre va mejorando, eso es obvio, ¿no? Siempre nos están leyendo otros, tenemos personas que nos hacen amigos o conocidos que nos hacen críticas duras, ¿no? Crítica dura y es lo mejor, ¿no? Para mejorar es bueno aceptar la crítica dura, ¿no? No hay que tener miedo a eso para mejorar nuestro trabajo, ¿no? Finalmente, a veces puede ser dolorosa la crítica, sin embargo, ayuda a mejorar el trabajo, ¿no? Así que hay que soportar nomás, ¿no? Especialmente si uno quiere hacerlo mejor. Entonces, siempre tenemos gente que valora nuestro trabajo y nos sugiere mejoras, etcétera, etcétera. Entonces, y eso siempre se hace, ¿no? No es que porque yo escribo en revista indexada, ahí nomás sucede eso, ¿no? La revisión de pares siempre está sucediendo, ¿no? No es una cosa que se haya inventado ahora. Entonces, por ese lado, esa parte está superada, pero aún así yo pienso que a veces, como yo lo siento, quiero escribir libre, no quiero que me estén encuadrando, y si me encuadro, me encuadraré yo, o si quiere cierta lógica, por cierta necesidad, ¿no? Pero no someterme a cierta academia o a cierta influencia anglosajona, que si bien es cierto, tiene su cosa respetable y tiene su propio sentido, no sé, a veces la academia no me siento tan, se vuelven como que bueno, aquí, ¿no? Una regla que es como la ley, ¿no? La ley, que es un gran tema teológico, filosófico, el tema de la ley, y la ley en realidad, la ley es una muleta, ¿no? Que ayuda a caminar.
pero después la gente lo pone como un fin en sí mismo y como una obligatoriedad, ¿no? Ya hay que cumplir, hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Y si lo hace de otra manera, te dicen, eso no sirve, ¿no? Hay una arrogancia académica bien fuerte, ¿no? Que cuando uno escribe ensayos, dicen, no, eso no sirve porque no está en Cielo, no está en Scopus y no sirve, ¿no? Entonces hay una arrogancia, pero bien grande, ¿no? Y yo he visto muchos, no todos, por supuesto, quizás, no sé, pero algunos académicos que se les sube el humo a la cabeza, ¿no? Ellos creen que porque han publicado 3 revistas en design, ya se las saben todas, ¿no? Y comienzan a... Está bien que de repente sí saben mucho, pero por supuesto, pero miran con... He visto, ¿no? Algunos que miran con menosprecio otros trabajos, ¿no? Y entonces conscientemente no... Tengo mis reparos, ¿no? Aunque eso no quita de que de vez en cuando uno pueda escribir en revistas indexadas, ¿por qué no? Pero ya se vuelve como una obsesión, ¿no? Y es la crítica que yo hago, ¿no? Y al final es como una máquina, ¿no? Que tú tienes que escribirlo porque tienes que escribirlo, ¿no? Porque si no te botan de la universidad. Y si no publicas por lo menos uno al año, ya estás fuera, estás peligrando. Y si no ganas un concurso, Fonde, sí, bueno, hay que ganar concursos, está bien, yo no estoy en contra de eso, hay que ganar concursos, pero a último pasa como pasa con la literatura, ¿no? Algunos ya están escribiendo ya para ganar premios, ¿no? No están escribiendo porque, bueno, no estoy en contra tampoco porque, bueno, el que quiera hacer, vivir así, es libre de hacerlo, yo no tengo por qué criticar, ¿no? Pero en mi caso particular, yo digo, me gusta escribir porque yo siento escribir, porque tengo un sentimiento, tengo una necesidad de comunicar algo, tengo una pena, una nostalgia, una ausencia, una escisión. Tengo deseos de totalidad, deseos de trascendencia cotidiana, deseos de superar mis roles, ¿no? De darle un sentido quizás a una cierta monotonía en la que a veces quiere caer mi vida, ¿no? Pero no escribo para ganar concursos, ¿no? Eso ya sería un absurdo desde mi punto de vista, ¿no? Mi humilde punto de vista, ¿no? No digo que lo hagan así, ¿no? Sí. Entonces algunos ya escriben nomás para ganar concursos, ¿no? Y se enfocan, ¿no? A eso. Y al final el arte es un medio nomás, ¿no? No es, es algo, digamos, que se lo vuelve una especie de un medio. Bueno, ustedes me entenderán, ¿no? ¿Para qué voy a seguir en eso? Bueno, para no detenernos, aquí hemos visto, más bien hemos visto esta parte la semana pasada, porque esta parte se me borró. Entonces, pero da lo mismo, ¿no? Igual avancé esta parte, menos la conclusión, obviamente. Hablé de la unidad, de la diversidad, el deseo del abrazo universal. Eso, ¿no? Somos uno, decía Plotinio, el uno, ¿no? Plotinio hablaba del uno, pero a la vez somos diversos. Entonces, ¿cómo podemos enfocar aquello, ¿no? Yo he aprendido mucho esto en la antropología andina, donde los indígenas aymaras, yo soy aymara, como les digo, me reconozco como tal, ascendente aymara, ascendencia aymara. Los aymaras estamos en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, es verdad, no reconocemos la frontera porque existíamos antes que existen los estados nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, leyendo en Bolivia, en la antropología andina, leía, ¿no? Cómo los grupos aymaras en realidad defienden las pequeñas organizaciones, es decir, jamás podrían construir un Estado, porque el Estado implica un grado de abstracción, que no es que no lo tengan los aymaras, sino que implica un grado de abstracción, ¿no? Donde se pierde qué es el Estado, ¿no? Es algo abstracto completamente, ¿no? Entonces, en este sentido, más bien el Aymara defiende pequeñas comunidades, lo que llaman Ayu, pequeñas comunidades, y esas pequeñas comunidades se asocian en algunos momentos en marcas, los Ayus se asocian en marcas, pero la unidad es la comunidad, ¿no? La comunidad es la unidad en realidad, ¿no? Pero varias comunidades se conforman una marca, pero al final se defiende el derecho a la autonomía. Cada comunidad pequeña es autónoma y tiene sus propias leyes, ¿no? Y por motivos estratégicos de sobrevivencia buscan unirse entre los ayllus o las comunidades, pero nunca es el objetivo crear un Estado, ¿no? Algo grande y crear un ejército y crear unos poderes que nadie los elige muchas veces o crear un grupo parasitario que vive, ¿no? De todos. En el mundo aymara, bueno, es muy diferente, es que no hay punto de comparación, el Estado es otro fenómeno, y eso se ve en filosofía política, pero todo el mundo tiene que trabajar, ¿no? Nadie puede vivir del resto, ¿no? Y claro, por ejemplo, el gilacata o el dirigente
cuando todos tienen que cumplir ese cargo, ¿no? Todos los hombres, bueno, hay un requisito que hayan cumplido el servicio militar y se ha casado, porque así está, garantiza, quizás, bueno, han incluido el servicio militar, no sé, hay que estudiar, bueno, si hay estudios sobre eso, ¿no? Es algo impuesto por el Estado a la vez, ¿no? Es que la convivencia entre las comunidades aymaras, andinas, el altiplano, en Bolivia y el Estado boliviano es hay estudios muy ricos, muy complejos, ¿no? Esas relaciones, ¿no? Entre los aymaras y el Estado. En Chile prácticamente el aymara está subyugado al Estado, ¿no? Casi no, muy poca resistencia, casi ya está asimilado, digamos así, ¿no? Y es una crítica que yo hago, ¿no? Pero en el mundo, en Bolivia era diferente, porque los aymaras en Bolivia no estaban subyugados al Estado, vivían, tenían cierta autonomía. Muchos eran indocumentados, es decir, bueno, yo estoy hablando de la década del 90, antes de esta masiva alfabetización y, bueno, hacerlos ciudadanos. No eran ciudadanos bolivianos, ¿no? Muchos no tenían carnet, etcétera, pero había alguna relación con el Estado, ¿no? Porque el Estado ya es una realidad y hay que aprender a negociar con ellos, ¿no? El aymara es un buen negociante, ¿no? En todos los aspectos, negocia con el poder del estatal. Entonces ahí pues tenía que cumplir el servicio militar, era lo que obligaba, es una coerción del Estado, ¿no? El Estado obliga a eso, ¿no? Bueno, entonces era como, bueno, pero los aymaras estaban acostumbrados, ¿no? Porque igual en el tiempo de la colonia había que ir a trabajar a las minas de Potosí o a otras minas, y había que mandar a los jóvenes a trabajar ahí, era como una relación con la colonia también, ¿no? Había que pagar como con trabajo, una especie de tributo, ¿no? Etcétera. Entonces el servicio militar puede que haya sido interpretado de la misma manera, ¿no? Como un tributo que necesariamente hay que pagar para que el Estado finalmente nos deje tranquilos, ¿no? Pero el Estado ha sido un gran problema para el Aymara, ¿no? Y para el Mapuche, etcétera, ¿no? El Estado es el problema, ¿no? Más que una solución, ¿no? Porque es parasitario, ¿no? Vive, pide, que cumpla el servicio militar, que mande las cosechas, que etcétera, etcétera, pero no. Y tiene un grupo dirigente parasitario que vive, ¿no? Bueno, pero es también difícil criticarlo porque parece necesario, ¿no? Porque es una entidad construida de esa manera, ¿verdad? Porque como dice Juan Jacobo Rousseau en el contrato social, no podemos estar todos controlando cotidianamente qué hacen los dirigentes, ¿no? O que todos participemos, no se puede, la gente se cansa y se dedica a otras cosas, entonces confía eso a un grupo, ¿no? Un grupo que se llama la clase política, ¿no? Y esa clase política se vuelve parásito, ¿no? Y como el ejército también, ¿no? El ejército no hay guerra, sin embargo, pero tienen tremendos sueldos, así como pasa en Chile, ¿no? Y eso no estoy criticando, sino estoy haciendo una descripción de la realidad, nada más, ¿no? Ustedes pueden verificar si quieren, ¿no? Y se vuelve un grupo parasitario, ¿no? Y que, bueno, que es necesario seguramente porque hay una amenaza externa, ¿no? La teoría del enemigo externo, otros países que también tienen ejército, y por lo tanto, si todos tienen ejército, yo también tengo que tener ejército, y en esa amenaza constante se justifica la presencia, ¿no? Y no, ¿por qué no? O sea, tienen razón, ¿verdad? Pero a la vez, al mismo tiempo, se convierte en un lugar parasitario. Bueno, pero en estas pequeñas comunidades, no voy a desarrollar más la teoría del Estado porque ya es otro tema, que se llama filosofía política, que es otra rama de la filosofía, donde piensa el poder y el Estado. Em, Quería decir con todo esto, en esta perorata, o digresión, para ser un poquito más respetuoso conmigo mismo, eh, quería señalar eso, ¿no? De que el ayu, no, nadie puede ser parásito, todos tienen que trabajar, y el Hilakata, el representante político del ayu, no recibe sueldo, nada, ¿no? Se le da para sus pasajes, gastos de comida, pasaje, nada más, ¿no? Y él tiene que autofinanciar, o sea, él mismo financiar, mantenerse ese año o 2 años, no me acuerdo cuánto años tiempo está, pero digamos un tiempo, y él mismo tiene que financiarse ese tiempo. Entonces, ser nombrado Gilacata es un peso, ¿no? Un peso, una molestia, ¿no? Hacerse ese cargo, pero tienes que cumplirlo sí o sí, porque es una responsabilidad comunitaria, moral, y hay una coerción comunitaria, que también hay coerción comunitaria. El Estado también tiene coerción, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? Así funciona. Pero tampoco está en coerción porque el Gilacata sabe que él no solamente él, sino que otro también lo va a asumir en otro periodo y así. Entonces, por eso que la fiesta no es antes, sino es después, que una vez cumplido el cargo, se ha cumplido bien y con pocas críticas, porque siempre hay críticas, no observaciones, de que nadie es perfecto, pero se ha cumplido el cargo, entonces se entrega el cargo a otra persona, ahí recién hay fiesta, recién se abrazan y beben o no beben, no sé.
hay fiesta, comida y una gran celebración porque por fin se ha entregado la carga, ¿no? Y se ha hecho relativamente bien, no relativamente, se ha hecho medianamente bien el trabajo y hay motivo para celebrar. Pero en nuestro mundo político celebran antes, ¿no? Y lo mismo Seymara decía, ¿no? Bueno, en el caso de Bolivia en esos años, claro, celebran antes porque se frotan las manos por ir a robar, decían, ¿no? Pero por eso celebran antes, ¿no? Y porque, claro, no celebran después, ¿no? Bueno, eso es una, quería señalar eso porque, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la estética? Bueno, tiene que ver, no sé si con la experiencia estética sí tiene que ver, pero tiene que ver con el tema de la diversidad, ¿no? Ahí apuntamos a aquello, ¿no? Que el derecho a la disidencia, ¿cómo se dice? A disentir, el derecho a eso, ¿no? Por eso es que los pueblos indígenas están tan divididos, ¿no? Porque ellos aman la diversidad. Es por eso que la huispala, ¿no? Esos colores y tantos colores que tienen los pueblos originarios, se refleja la diversidad y también la papa, ¿no? Hay una cantidad nosotros consumimos en Arica al menos la papa inglesa, ¿no? Aunque ahora está entrando papa boliviana, que son más pequeñitas, moraditas, ustedes pueden probarlas, encuentran papas bolivianas en el agro, los que viven en Arica. En Perú, por supuesto, hay una cantidad de papas, ¿no? La diversidad, ¿no? Y se cultiva la diversidad. Entonces, la diversidad es un concepto de color, es un concepto de diversidad, ¿no? Ya esa palabra lo dice todo, que es muy importante en la experiencia estética, ¿no? Los colores y todo ello. Hemos hablado de ideas de libertad también, claro, como define Jesús Maestro, un crítico literario de España, bueno, no me acuerdo qué universidad, pero bueno, de una ciudad ahí, no me acuerdo en este momento. Él habla que la literatura es una lucha por la libertad, dice, ¿no? Tiene una definición muy precisa de lo que es literatura, y me gusta, porque bueno, siempre es bueno atreverse a definir los fenómenos, pero habla que es una lucha por la libertad, ¿no? La literatura, ¿no? Que es como todo arte es una lucha por la libertad. Y con esto no me vayan a decir que soy comunista, ni mucho menos, no creo, ¿no? Ustedes son jóvenes, no es un lenguaje que usaban en la Guerra Fría, sino tiene que ver con que el ser humano ande buscando liberarse, ¿no? ¿De qué? ¿No? ¿De qué sé yo? De las estructuras, de la rutina, de estas tendencias cosificadoras, reificadoras, que nos vuelven un número más, un algoritmo, y no personas, no personas que siempre la libertad es un asunto que se conquista a través del arte también. Bueno, la poesía lo hemos definido, no voy a alargarme mucho, la teología lo hemos estado definiendo también, ¿no? Yo algo hablé de aquello. La teología para mí no es el estudio de Dios, como enseñan algunos seminarios, sino la teología más bien es el estudio, y eso me parece más científico, si queremos darle algún elemento de cientificidad de la literatura. La teología, quiero decir, no literatura, sino teología en este caso, es el estudio del lenguaje que los seres humanos han tejido para hablar de Dios. Eso vendría a ser la teología, ¿no? Entonces, no es un estudio de Dios, porque eso sería un poco falaz, ¿no? ¿Cómo se puede estudiar a una entidad que se llama Dios, ¿no? Y con esto no quiero negar a Dios necesariamente, pero estudiar a Dios, o sea, ponerlo bajo el microscópico, bajo el microscopio, bajo la lupa, bajo la lente. Entonces, no es así. Desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, la teología más bien vendría a ser un estudio de los lenguajes que el ser humano ha hecho acerca de Dios, o para referirse a lo trascendente, ¿no? O para referirse a algún ídolo que se confunde con Dios, porque cuando uno estudia teología, habla de los dioses y habla también de los ídolos, ¿no? De la idolatría. El Estado puede convertirse en una idolatría, ¿no? Una ideología política puede volverse en un ídolo, en una idolatría. Hasta la misma Biblia se puede convertir en una idolatría, ¿no? Hasta el mismo cristianismo, algunos de los ramas del cristianismo pueden ser idolátricas también. Eso, bueno, hay que estudiarlo, ¿verdad? Bueno, pero la teología es en ese sentido. La trascendencia y trascendencia, un aspecto, bueno, en realidad no, la semana pasada tenía problemas para explicar esto, ¿no? De la trascendencia. La trascendencia, habíamos hablado de la trascendencia, el arte es un medio de trascendencia, y hay muchas formas de trascender. Y claro, pero la diferencia está, vuelvo a repetir, no es de manera espiritualista, no digo espiritual, sino espiritualista,
de una trascendencia sin cuerpo, ¿no? Entonces la diferencia de una trascendencia espiritualista y una trascendencia con el cuerpo, ¿no? El cuerpo es espíritu muere el cuerpo, muere el espíritu, una cosa así, ¿no? Que es algo integral, ¿no? No hay una separación entre platónica casi, ¿no? Entre idea y copias de las ideas o el alma y el cuerpo, ¿no? Más bien eso, toda una unidad, y eso también enseñaba la cultura judía, ¿no? Es una unidad y no hay una separación necesariamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que quería establecer, ¿no? Que la trascendencia se hace con el cuerpo, ¿no? No sin el cuerpo. Otra vez vemos eso de la corporalidad. Y ahí hemos hablado, hemos hecho una conclusión y, bueno, podemos volver a desarrollar. Ahí nos hemos quedado. No sé si ya les cansé, me avisan, por favor. Podemos hacer una pausa si quieren. Y ustedes me dirán, ¿sí hacemos una pausa o cómo? ¿Cómo vamos bien? ¿Se aburrieron? No sé. ¿O que alguien quiere intervenir? ¿Tiene la palabra? ¿Preguntar? ¿Comentar algo? Para un poquito variar. Adelante. Hola Juan, hola Juan Jacobo, espero que estés bien, ¿Sí? qué gusto escucharte. A lo largo de todo tu discurso voy pensando cómo lo político y lo estético están intrínsecamente unidos y que es difícil eh, escindirlos uno del otro en términos de pensar. Bueno, cuando habla sobre la creación que deviene del concurso, por ejemplo, o la creación que deviene de la libertad, y encontramos como el sistema productivo en el arte también tiene formas y formas, ¿no? Como que hay pensaba como en la época moderna, a propósito que la mencionaste, o en la modernidad particular en el siglo XX, eh, muchas personas no fueron consideradas en su momento, o quizás a finales del siglo XIX, no fueron consideradas en su momento precisamente porque se arrancaban del canon, porque creaban con libertad y después se volvieron mercancía años después, ¿no? Hablemos de Van Gogh, hablemos de, bueno, cuántos otros, ¿no? Que son mercancía hoy día muy cara, pero que en ese momento no lo fueron porque su libertad creativa escapaba del canon, mientras que los que se estaban creando para el poder o para la institución pública imperante tenían un lugar, ¿no? Eso es lo que, eso pienso más o menos. También pasa, no sé, en la dramaturgia, lo pienso mucho en la dramaturgia, como que hay cierta gente que marca estilos en Chile en la actualidad, hay una cosa con la comedia, sobre todo con la comedia más negra, que ha sido muy marcada por ciertos grupos santiaguinos particularmente de teatro que han sido muy populares y que han marcado una línea en cuanto a la escritura. Y hoy día todos pueden escribir, no sé, digamos que hay muchas versiones de Carla Zúñiga hoy en día en la dramaturgia joven chilena, por ejemplo. O en su momento hubo muchas versiones no sé si de Radrigán necesariamente, pero sí de Barrales, por ejemplo, hace 10 años quizá. Eso pensaba, como si te pareces, mientras más te pareces a esa voz particular que hoy día es Faro, más aceptado eres en ese circuito de producción. Sin embargo, esa diferencia que puede generar la visión política estética de tu trabajo no encaja y no hay cómo hacerla entrar nomás. Habrá que esperar que el tiempo y alguien diga, eh, esto valía la pena, ¿no? Como que eso me parece súper loco, pensando también en Artaud, por ejemplo, que si no hubiese sido, qué sé yo, por Peter Brook o por otros que lo vieron después, no sería quien nosotros hoy día conocemos y hablamos de él, ¿no? O sea, Artaud no era nadie, o no era quizás el gran dios que es hoy día si es que no hubiesen sido otros después de él quienes lo pusieron en valor. Eso pensaba. Uy, es un tema bastante complejo aquello, ¿no? Yo me remito inmediatamente, otra vez al sociólogo Pierre Bourdieu, no sé si usted sería interesante, yo les doy el dato igual, Pierre Bourdieu, que, bueno, busquen en Google las reglas del arte, el título nada más, y le va a salir ahí todo el libro, ¿no? Las reglas del arte, que es un libro de sociología del arte, de la creación, o más bien del campo artístico, o más bien del campo, no, perdón, las reglas del arte es del campo literario en Francia a finales del siglo XIX, eso es exactamente.
Y eso me permite señalar de que en el arte, como en la religión, hemos visto la semana pasada también, mucha analogía, y existen los consagrados y los herejes. Los consagrados son los reconocidos por el capital escolar, el capital cultural, el capital escolar que es predominante y que se ha tenido la capacidad de reproducirse a través de la educación, a través de los medios de comunicación, podemos decir ahora, y por lo tanto aceptado, ¿no? Como algo normalizado y algo valorado, etcétera, porque es enseñado y se reproduce, y no tiene sus mecanismos de reproducción. Yo señalé dos, ¿no? Los medios de comunicación y la educación. A través de ahí se reproduce, incluso se puede decir, se reproduce hasta la cultura burguesa, ¿no? Como la cultura, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Y eso lo conocemos bien los pueblos indígenas, porque nosotros llamamos a eso una especie de colonización también, ¿no? A través de la educación, a través de los medios de comunicación. Y de tal manera que en ese universo existen ciertos grupos, ciertos artistas consagrados, y tienen su estilo, y ese estilo es el estilo consagrado. Entonces, ¿qué hacen si los otros que quieren destacar en ese campo, en este caso el campo literario, puede ser el campo de la pintura, puede ser el de la escultura, del teatro, y cada uno tiene su campo, ¿no? Son grupos, el arte, los artistas es un campo de fuerza, es un campo de lucha, aunque ustedes no lo crean. Es un campo, y eso se ve más en la literatura, ¿no? Porque claro, eh, como la literatura trabaja solo el escritor, etcétera, en cambio quizás el teatro, la danza, hay un trabajo más en equipo, entonces son más solidarios, podemos decir, ¿no? Pero en el campo literario la lucha es más encarnizada, digamos así, ¿no? Y, y hay mucho, lo que comúnmente se llama la envidia y las luchas, ¿no? No sé, que yo escribo mejor, etcétera, etcétera. Entonces, que esta es la gran literatura, que esta es la mejor, en fin, en fin. Pero quiero decir, ¿no? Entonces están los consagrados y los herejes. Y una manera de poder, entonces, los que están en la periferia, los herejes, o los que están marginados de esto, quieren ellos también ocupar el lugar del centro, ¿no? De consagrado. Entonces te toca, o bien tienes dos caminos, por ponerlo en dos, ¿no? No es que quiera poner en blanco y negro, pero digamos, por decirlo así ahora, hay dos caminos. Uno es en su propio estilo escribirlo, ¿no? Pero siempre ya es un estilo ya inventado, ¿no? Y la literatura eso es la muerte, ¿no? Si tú no logras, bueno, yo creo que cualquier arte, ¿no? Si tú no logras superar un estilo que ya está consagrado, no lo vas a superar, ¿no? Si tú no sigues escribiendo como Vargas Llosa y no vas más allá, no encuentras tu estilo, como se dice, Vargas Llosa no va a figurar, ¿no? Y tú vas a vivir en la sombra de él para siempre, ¿no? Entonces, lo que hacen los herejes, por esa manera hereje, es desconocer, ¿no? Dicen, no, Vargas Llosa, no, su estilo no sé, no me interesa. Y me creo otro estilo, otro estilo literario. Pero lo creo porque yo estoy en pugna en el campo literario, por querer digámoslo así, hacer una revolución en el campo literario, ¿no? Hasta que de repente el que fue hereje pasa a ser consagrado y a la vez le van a surgir otros herejes. Y es la dinámica que tiene el campo del arte, ¿no? Entre herejes y consagrados y herejes, ¿no? El que está marginado, digamos, del campo, de ese campo va a intentar crear otro estilo, intentar crear otro género artístico, y es como el motor del arte hasta cierto punto, ¿no? Y claro, esto es casi marxista, ¿no? La lucha de clase que es el motor de la historia. La lucha de estilos es el motor de la historia del arte, ¿no? La lucha entre consagrados y herejes es el motor de la historia del arte, podemos decirlo así, ¿no? Si no cometo una imprudencia en decirlo de esa manera. Entonces, por supuesto que existe eso, ¿no? Y existen instituciones encargadas de consagrar al consagrado, de consagrarlo más, ¿no? Y si uno no está en ese estilo, no te considera, no te entienden, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el arte, bueno, acá el arte es subjetivo o es una cosa subjetiva o objetivo. Bueno, el arte tiene como habíamos hablado de la comunicación, entonces tiene un asunto más bien, no tanto subjetivo, que también es un tema también de instituciones, ¿no? Instituciones, las galerías, los curadores, los críticos del arte, los académicos, son los que le dan cierta aura
no, mejor una consagración, ¿no? El aura es un concepto maravilloso de Walter Benjamin, ¿no? Este judío, sociólogo, habla alemana, ¿no? Que muerto al final de la Segunda Guerra Mundial, que igual es muy interesante para ustedes que les interesa el tema de la estética. Walter Benjamin es muy, muy, muy importante, ¿no? En la sociología del arte y otras reflexiones más que él tiene, ¿no? Para el tema de la estética es otro autor importantísimo, ¿no? Ustedes pueden colocar ahí en el buscador el aura según Walter Benjamin y ahí es una, digamos, una categoría para poder comprender qué es lo que al arte lo vuelve arte, finalmente, por decir, no sé si soy redundante, pero bueno, porque es arte esto, ¿no? Entonces tiene un aura, dice él, ¿no? Que es la teoría del aura. Pero no me refiero a él necesariamente ahora, sino que estaba hablando de esto, de las luchas, ¿no? De estilos. ¿Sí? Bueno, sí, eso, ¿no? Bueno, entonces es un campo de fuerza, el campo artístico también, ¿no? El campo literario, etcétera, bueno, especialmente estudiado en el autor que señalé, en las reglas del arte, el origen del campo literario en Francia, en el siglo, a finales del siglo XIX, y donde dos herejes logran surgir, ¿no? Y logran inventar después el campo literario, ¿no? Que es Baudelaire y, ¿cómo se llama? Y Flaubert, ¿no? Baudelaire, Las Flores del Mal, y Flaubert, Madame Bovary. Entonces, logran crear, ¿no? El nacimiento del campo literario en Francia, porque es una institución también el campo literario, ¿no? Ah, les decía, ¿no? Que los académicos, universidades, galerías, curadores y todos ellos van legitimando y consagrando, de ahí partió, ¿no? La idea, van consagrando cierta obra de arte, ¿no? Entonces no es una cosa tan objetiva como que en sí mismo es hermoso y porque ya, puede ser que no, que todos sean hermosos, ¿no? Es como los premios que hay, ¿no? No es que el que ganó los premios es lo mejor, sino deben haber muchos de la misma calidad. Solamente que el premio no se lo pueden dar a todos, se lo tendrían que dar a millones, ¿no? Y la plata no lo alcanzaría seguramente. Entonces, no es que él sea el mejor, es una falacia eso, ¿no? Digamos que hay que darle a alguien el premio, ¿no? No lo puedo dar a 10.000 el premio, ¿no? Con que no hay financiamiento para dar a los 10.000, ¿no? Que escriben de la misma calidad, digamos. Como Vargas Llosa escriben de la misma calidad, y bueno, no hay que compararlo porque cada obra es única, pero digámoslo así, por hacerme entender ahora, digamos, de la misma calidad, al mismo nivel, en miles que escriben como Vargas Llosa, miles, que tranquilamente se le podría dar el premio Nobel, ¿no? Pero el premio Nobel también es un asunto político, ¿no? Si se lo dieron el premio Nobel de la Paz a Obama, siendo uno de los presidentes más guerreristas que ha tenido Estados Unidos, y él tiene el premio de la Paz, como lo tiene Roberta Menchú, una indígena guatemalteca, entonces es político, de alguna manera, ¿no? Y finalmente a veces hay que distribuir los premios también, ¿no? Porque este año le hemos dado a un latinoamericano, el otro hay que dárselo a asiático, el otro a un africano, y también es buscar una equidad, ¿no? Entonces, los premios también son políticos, no son tan objetivos como pareciera ser, ¿no? Entonces, todo, quiero resumir diciendo eso, ¿no? Que son instituciones también los que validan y legitiman y consagran una obra de arte y un asunto político también, ¿no? Tiene que ver también porque un artista de repente está cercano al partido gobernante, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Bien, hemos hablado sobre Alves y su teología, no voy a abordar en eso, en mi libro está eso presente, pero no compete ahora directamente, ¿no? Aunque tomo muchas categorías de este famoso profesor que yo tuve, que es Rubén Alves de Brasil. La afirmación de la vida, belleza y valores. Bueno, en mi propuesta modesta de estética, de experiencia estética, es que el sujeto afirma su vida, porque constantemente hemos dicho, no sé si hemos dicho, pero ahora lo vuelvo a repetir, eh, tenemos dos cosas que no podemos, ¿cómo se dice? Dos condiciones que no podemos controlar, ¿no? Uno es la contingencia del mundo y dos, la muerte. Y por lo tanto, debido a ello, debemos afirmar constantemente la vida, porque constantemente está la posibilidad de morir, ¿no? Yo puedo cruzar la calle, no me fijo en el semáforo, me atropellan, o doy un mal paso, caigo por las gradas, o no me abrigo y me da pulmonía y se me complica y me enfermo, ¿verdad? Entonces necesitamos afirmar la vida, especialmente en este tiempo, lamentablemente, ¿no? Que estamos con el tema de la pandemia y necesitamos todos los días afirmar la vida, porque todos los días está la posibilidad de ser contagiado, ¿no? Sí, bueno.
Entonces, es afirmar la vida constantemente y de ahí viene una experiencia estética, ¿no? Tiene que ver con, ese sería el bien, ¿no? Lo bueno es bello, ¿no? Está fallado, lo famoso, lo antiguo ya de los griegos, ¿no? Lo bello es bueno. De ahí viene la belleza y cierto tipo de valores también, ¿no? Ahora, esta afirmación de la vida corporal, ¿no? La afirmación de la vida del sujeto corporal y necesitado que afirma su vida en comunidad, ¿no? Y eso viene de los pueblos originarios también, el aporte o el recordatorio, ¿no? Que somos sujetos comunitarios. O deberíamos aspirar a ser comunitarios, porque solamente en comunidad podemos salvarnos, ¿no? No es sálvese quien pueda, sino nos salvamos todos, o no se salva nadie. El sálvese quien pueda está llevando a que nadie se salve. ¿Verdad? No, es mejor trabajar solidariamente y la pandemia tal vez, y digo tal vez, no sé si será efectivamente, yo creo que sí, en muchos espacios sí, pero no se puede decir que así va a ser, sí, no sé, no lo sé la verdad, pero debería, a menos en mi entorno, he visto que sí, las personas están valorando el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, el trabajo solidario, la colaboración, como se llama ahora, ¿no? Porque es la manera como podemos resistir y salir adelante en los desafíos. Y eso es belleza, y eso desde ahí se hace una valoración. Miren los valores, porque la estética nos transmite ciertos valores, nos enseña la estética nos exhorta o nos conmueve, por supuesto, y llegamos a valorar, ¿no? El desafío del dolor y la muerte están presentes siempre en el arte, no es que el arte sea necesariamente eso, pero debido a eso también, ¿no? Por eso le pongo como un desafío, se genera también el arte, por decirlo así, ¿no? No necesariamente, pero o tendrá tal vez que ver con un cierto gusto que me da muchas veces, he visto que, ¿no? Que la creación también viene por experiencias tremendas, ¿no? De dolor y este gran tema, ¿no? De la muerte que yo lo acabo de señalar, a menos creo que en mi caso es un interés muy particular, ¿no? El tema de la muerte. Y claro, lo hemos vuelto también muy trágico, no sé, bueno, la cultura andina es un asunto natural, casi no la muerte. Se lo acepta como algo completamente natural. No hay una resistencia, ¿no? Por querer mantenerse necesariamente con vida más allá de lo que permite la Pachamama, puede decirse, ¿no? Igual la madre nos reclama y tenemos que irnos, ¿no? No tenemos que irnos, ¿no? Esa conciencia es la gran ironía, ¿no? De la vida también, ¿no? Que es como una ruptura, ¿no? En medio de de todo lo que podamos crear, de todo lo que podamos concebir, viene como una ironía, como una paradoja, como un signo de interrogación, ¿no? En la muerte, ¿no? Que finalmente vamos a morir, ¿no? Bueno, Heidegger ya lo dijo, ¿no? Somos seres para la muerte, pero Emmanuel Levinas, este filósofo francés judío francés, se inventó otra frase, ¿no? Fue queriendo, digamos, cuestionar un poco a Heidegger, dijo, bueno, Heidegger dijo que somos seres para la muerte, pero yo más bien creo que somos seres para más allá de la muerte, decía él, ¿no? Claro, era profundamente un creyente, digamos así. Entonces somos seres para más allá de la muerte. Pero la muerte está presente, ¿no? Ya sea que lo superemos o no, y las religiones intentan la superación de la muerte, ¿no? De alguna manera, la muerte es una gran paradoja, ¿no? Que el arte necesariamente de alguna manera lo va respondiendo. Unos dirán es el amor y la esperanza también, sí, por supuesto, pero bueno, o sea, no es negativo, ¿no? Sino, bueno, la contingencia del mundo y la muerte, estas dos condiciones humanas que no podemos superar, nos permiten una profunda reflexión existencial, nos permiten una concientización, nos permite la afirmación de la vida, la valoración, la belleza, y bueno, la belleza y entra la estética, ¿no? Tomando en cuenta aquello, ¿no? Que nosotros, bueno, desde lo más es un acto casi creativo, ¿no? Superar la muerte cotidianamente o esquivar, ¿no? Evitar el dolor y esquivar la muerte, ¿no? Y eso me parece que el arte tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Como no la única manera, pero porque la religión es otra manera, y la política es otra manera, y la economía es otra manera, justamente, ¿no? Porque la economía en su definición esencial es saber administrar recursos escasos.
¿no? Por eso existe la economía. O sea, la economía parte ya de una idea que los recursos son escasos y con eso tienes que trabajar. No hay, los recursos no abundan, son muy escasos y con eso tienes que trabajar. Y ahí comienza la ciencia económica, ¿no? Bien, la experiencia es otro tema importante también, el tema de la estética, por supuesto, no quisiera decir con esto algo tan reductor, algo tan simple, sin embargo, eh, en el sentido de esta relación que tenemos con el mundo, ¿no? Y con las otras personas y lo que vamos acumulando, ¿no? Como nuestra experiencia de vida, de sortear, de evitar el dolor, de sortear la muerte, de afirmar la vida y toda esa experiencia que se va ganando. Y la misma obra de arte es un cúmulo de experiencias, ¿no? De otras personas con las cuales nos alimentamos también. Hasta ahí dejo, ¿no? Y la belleza, bueno, yo en este capítulo 5 tengo escrito en general una especie de listados de lo que a mí me parece bello, ¿no? En este momento bueno, varias imágenes, ¿no? Un caballo corriendo libre por el campo, por ejemplo, ¿no? Una flor que nace en medio del desagüe y la porquería, nace una flor. El océano que se mece y las olas que golpean la roca sin ningún objetivo, sin ningún fin, ¿no? Y todo lo que es la belleza de la naturaleza, que encontramos bello nosotros, que no tiene ninguna finalidad, ¿no? Pero, y además, otro asunto es el hecho de que encontramos bello, ¿no? Porque, bueno, aquí viene la parte subjetiva y la gran discusión filosófica, que donde lo bello está afuera, está adentro de mí, ¿no? Y bueno, yo puedo decir, arriesgar, decir que está dentro de mí. Es decir, por ejemplo, cuando contemplo a la persona amada y me parece hermosa, es porque yo descubro a través de ella una belleza dormida en mí. Y también la belleza de los instantes, ¿no? Como decía Rubén Alves, ¿no? Mm, Relacionado también a la nostalgia, la belleza y nostalgia. La otra persona que está, o sea, yo me acuerdo de una cena con la amada, pues así por ser, no es que sea cursi, pero bueno, igual lo cursi puede ser bello, ¿por qué no, verdad? No, no hay que ser tan... Entonces, eh, yo tengo esa nostalgia, yo tengo esa nostalgia por la cena, por ese Ya. momento. Bien, entonces, decía que yo no extraño la cena, ese momento justo y preciso, por decirlo así, en que sucedió aquello bello, ¿no? Y eso me queda para siempre en la memoria y siento nostalgia por aquello que nunca más se va a repetir, ¿no? Quizás me falta para explicarlo, ustedes imagínense, ¿no? Esos momentos, ese instante que a usted le parece hermosísimo y que no se repiten nunca más, ¿no? Y que el recordarlo nos da, nos da felicidad, ¿no? El tema de la nostalgia, ¿no? Rubén Alves trabaja mucho ese tema. Yo escribí una tesis en la maestría para teología y sobre Rubén Alves, sobre este autor brasileño. Y bueno, él hace una articulación, como es teólogo y filósofo, hace una articulación, ¿no? Entre religión y estética. Y bueno, él trabaja el tema de la nostalgia, ¿no? La saudade, dirían los, como, bueno, brasileño Alves. Y el tema hay dos elementos que hay que desplegar en su obra, yo lo hice, lo intenté hacer, es el cuerpo y la nostalgia, ¿no? Como los elementos centrales de una estética teológica en este caso, ¿no? Porque bueno, yo lo enfoqué desde la teología porque una maestría para la carrera de teología, ¿no? O sea, para la facultad de teología. Entonces, la nostalgia es un gran tema, ¿no? Que así como les hablé de las aspiraciones a la totalidad, les hablé ¿de qué les hablé? Pero bueno, de la nostalgia sería otro elemento, ¿no? Que es relacionado con la estética, ¿no? Lo nostálgico es un camino a la belleza, a la experiencia estética, ¿no? Sentir nostalgia. De hecho, yo puedo compartir una experiencia personal, ¿no? Y bueno,
este curso, o este cursillo, como quieran llamarle, posición. Yo les dije en un comienzo de que yo voy a hablar también desde mi experiencia, sobre todo, ¿no? Porque mis escritos son mi experiencia también. Bueno, como tiene que ser, o como parece obvio de repente. Eh, la nostalgia ha sido un motor fundamental en las modestas obras que puedo realizar, y es el motor fundamental para poder llevar adelante, ¿no?, todo un proyecto literario, porque siento una fuerte nostalgia, ¿no?, que si no lo vuelvo arte, o bueno, modestamente, no sé si es arte, va a dirán los críticos, yo creo que es un tipo de arte, ¿no?, la literatura, por supuesto, si no lo vuelvo arte, no puedo enfermar, yo creo, ¿no? Yo pienso, y no lo podría soportar, digamos, ¿no? Y esta nostalgia que pasaría a ser una tristeza y a tal vez convertirse hasta en depresión, ¿no?, si es que yo no lo vuelvo, no lo transformo de alguna manera, ¿no? Como no soy escultor y no lo aprendí, como no soy un pintor, como entonces lo que uno se mueve con los medios, las herramientas que mejor has aprendido, en este caso la literatura, ¿no? Porque, entonces de esa manera lo puedo canalizar esta tremenda nostalgia que siento. Yo creo que es una experiencia universal, y bueno, es un elemento también de la experiencia estética, ¿no? Así como la afirmación de la vida, evitar el dolor, el esquivar la muerte, la acumulación de experiencias, en el sentido de que las obras encierran experiencias, y yo dialogo con mis experiencias en base a las obras, y la nostalgia también sería un gran impulso, ¿no?, para la producción del arte. La nostalgia por sí mismo ya es el concepto, ¿no?, que yo pobremente lo he escrito ahora, pero lo dejo como una inquietud. Bueno, por favor me interrumpen. Bueno, esto ya lo hemos visto y nos faltaba la conclusión. Entonces, volvería un poquito al título para ubicarme. Intenté definir tres elementos: la belleza, la poesía, bueno, los sueños. Bueno, no es que tenga que definir aquello, tiene que ver con la trascendencia, fundamentalmente. Y hablé de una estética teológica, sobre todo, ¿no? Hay una estética filosófica, pero yo lo enfoqué desde el punto de vista teológico, que tiene que, en diálogo con Rubén Alves, porque él de frente en América Latina, hay varios, incluso hay todo un movimiento de teología estética teológica. En la bibliografía está Hans Urs von Balthasar, que tiene un libro que se llama Gloria, así se titula el libro, en 7 tomos. Yo leí 2, es un poco difícil encontrar en nuestro continente, y su trabajo consiste en cómo la revelación de Dios, que él llama gloria, se va manifestando a través del arte, ¿no? Hace una historia del arte religioso, se puede decir así casi, ¿no? Una historia del arte religioso, ¿no? Y cómo se va manifestando en diferentes artes, ¿no? No solamente en la escultura, en la pintura, en la literatura, por supuesto, en diferentes en todos los artes bueno, que se conocen en Occidente, en la música, por supuesto, cómo esta revelación de Dios que él llama gloria irradia, ¿no?, en el arte, y es lo que más bien da vida al arte. Sería, yo creo que muy parecido a lo que plantea Hegel, ¿no?, en sus lecciones sobre estética, que es un libro que no escribió él, sino su discípulo, como se sabe, donde muestra que más bien la idea, eh, los artistas, se manifiesta la idea en la escultura, etcétera, en las diferentes artes, y son como siempre insuficientes, pero que al final la idea se contempla a sí misma, o el espíritu se contempla a sí mismo en la poesía. Justamente porque prescinde del material, ¿no? Y el material sería como algo limitado, ¿no? Digamos, el espíritu no puede no puede agotarse en cierto material, por eso que la escultura la poesía es superior, porque
porque si bien es cierto la poesía trabaja con el lenguaje, sin embargo no se reduce ahí, ¿no? O sea, va mucho más allá. Bueno, pues la escultura también, según las interpretaciones, pero igual, hasta donde yo entiendo, tiene como una cierta limitación, ¿no? En cambio, la poesía es de género en este sentido, donde el espíritu se contempla a sí mismo. Y la historia del arte vendría a ser las diferentes fases, momentos de cómo el espíritu se manifiesta o se revela, ¿no? Entonces yo creo que en esta misma línea, no sé si lo dije de manera muy brusca, muy rápida, pero bueno, ustedes pueden leer lecciones sobre estética de Hegel. Y en la obra de von Balthasar, Gloria es lo mismo, ¿no? No sé si lo mismo, pero más o menos parecido, que la revelación de Dios, ¿no? Se manifiesta en diferentes tipos de artes, ¿no? Y claro, y él va más allá, ¿no? No solamente el arte explícitamente religioso, sino también el arte que puede ser considerado pagano, incluso ahí se puede encontrar la irradiación de la gloria de Dios. Entonces pienso que es uno de los más grandes estetas teólogos occidentales, suizo, de Hannes Urs von Balthasar. Gloria se llama su libro en 7 tomos, como le digo, ¿no? Yo no he podido conseguir, o me faltan 5, ¿no? Y he leído 2 apenas, y bueno. Y es bastante, hay que tener ánimo para leer. Alguien, no sé si he conversado con ustedes las semanas pasadas, decías de repente algunas producciones estéticas, filosóficas, no son tan, son antitéticas, ¿no? Para leer, ¿no? Bueno, es una contradicción, no sé contradicción, pero algo llamativo. Bueno, entonces podría concluir diciendo la, que la experiencia estética no es una experiencia solamente, bueno, puede ser reflexionado de diferentes ámbitos, ¿no? Desde la sociología, desde la teología, desde la filosofía, y bueno, la poesía tampoco se reduce al ámbito del lenguaje, de hecho es una lucha por superar la gramática, por superar el lenguaje oficialmente instituido, más bien quiere trascenderlo, ¿no? Y por supuesto se trasciende con el cuerpo, ¿no? El cuerpo es el poema, podemos decir, ¿no? Y también, ¿no? Bueno, yo trabajo mucho con el aspecto religioso porque me permite balbucear, ¿no? En vista de que la obra de Dios, la palabra de Dios es la poesía. Y lo que esa palabra produce sería el poema, por hacer una distinción, ¿no? Entonces, Dios es el poeta y su palabra es la poesía. Y el ser humano es el poema que Dios hizo. Por ponerlo de esa manera, pueden que no estén de acuerdo, pero un creyente podría estar muy de acuerdo, o una creyente. Bueno, y hemos leído esto ya la clase pasada, para que lo vamos a ver otra vez. Puse alguna bibliografía que podemos de todas maneras mirar un poco. A Teodoro Adorno, Teoría Estética, muy bueno, es el libro. Rubén Alves, tengo mucho Rubén Alves, ¿no? Bueno, porque como le digo, hice una tesis de maestría sobre él y lo trabajé, ¿no? Ahí está, ¿ves? El Mossum, sujeto y sociedades complejas, no es para empezar el tema del sujeto. Ahí está Pierre Bourdieu, el sentido práctico, de François, ¿no? La Plantine, el filósofo y la violencia. Ahí está, ¿no? Hans Urs von Balthasar, Gloria, una estética teológica, bueno, 4 metafísicas, etc. Jürgen Moltmann, Trinidad y Reino de Dios. Bueno, estos teólogos que yo cito no son teólogos, son teólogos filósofos, ¿no? Que no son solamente, o sea, ellos no piensan solamente como se puede pensar, ¿no? Él piensa en la iglesia, solamente la iglesia, ¿no? Ellos piensan la realidad, quieren pensar la realidad a través de la teología, ¿no? El arte, la cultura, la política, la economía a través de la teología. Sí, son ambiciosos algunos, ¿no? Ahí tenemos a Lukács, que ya hablé de él. ¿No? Lukács es una esteta marxista. Él quería escribir Estética 1, Estética 2 y Estética 3, pero no le alcanzó la vida, ¿no? Porque se dedicó en la última fase de su vida, se dedicó a escribir sobre estética, ¿no? Él es muy conocido por, ¿cómo se llama este libro? Conciencia histórica, no me acuerdo, se me fue, pero bueno, él tuvo muchas etapas, es un gran filósofo, ¿no? Y me gustaba mucho en mi juventud, en el tiempo de estudiante, el alma y las formas, la teoría de la novela es genial, ¿no? Te plantea todo. Si alguien quiere ver qué es la novela, él tiene todo un libro que se llama La teoría de la novela, donde habla del héroe problemático, en fin.
y el alma y las formas, como la vida dicta el género y no al revés, ¿no? En la vida, el género es una expresión de la vida, etcétera. Es su tesis fundamental, así por decirlo apretado, ¿no? Por decir una idea muy apretada. Y al final de la vida comienza a escribir estética, ¿no? Y su estética 1, él quería escribir día estética 1, estética 2, estética 3, pero se lo escribió estética 1 porque no le alcanzó la vida, y la estética 1 se divide en 4 partes, ¿no? Y donde desde la teoría marxista él comienza a trabajar, ¿no? A hacer una revisión de las obras de arte, ¿no? Casi una historia del arte interpretada, ¿no? Desde las teorías marxistas. ¿Sí? Es un clásico, ¿no? Sí es un poco pesado, ¿no? Como les digo, la filosofía estética es antitético muchas veces para poder leerlo, ¿no? Es pesado. Bueno, algunos, a mí me gusta, ¿no? Bueno, es pesado, sí, pero vale la pena. Ahí está Hegel, Lecciones sobre Estética, Octavio Paz, bueno, Itinerario, María Zambrano, les decía, no sé si en este curso les señalaba, ¿no? Que muy pocas filósofas, ¿no? Igual la filosofía es machista, patriarcal, dirán. Entonces, María Zambrano y como Hannah Arendt son grandes filósofas que a mí me gustan leer. Claros del Bosque es un libro hermosísimo y es una respuesta a Heidegger, pero está escrito en un registro poético. Ella tiene un libro maravilloso que se llama Poesía y Filosofía, escrito también en un registro poético. O sea, leer la filosofía de María Zambrano es leer, yo diría, poesía, ¿cómo se llama esto? Poesía en forma de prosa, ¿no? Poesía en prosa. Entonces, a veces mucha metáfora, ¿no? Y uno puede perderse. Bueno, yo no sé si estamos cansados, de todas maneras esto lo podría desarrollar mañana, yo bien podríamos tal vez conversar un poco, sí, podríamos conversar más bien, y esto lo desarrollaría mañana, ¿no? Del sujeto ético al sujeto estético para volver a los actos Creo de que nuestra liberación. clase es el jueves, ¿no, Juan, Ah, Jacobo? perdón, el jueves, sí, el jueves. A mí me Después pasó lo mismo termina. la semana pasada. ¿Te acuerdas que dije mañana como que me daba la idea de que teníamos clases martes y miércoles? Sí, sí. Entonces este tema lo podemos, gracias Fernando por el recordatorio, sí, pues, este tema lo podemos ver el día jueves como para ya terminar, ¿no? La propuesta de la filosofía de la liberación y la filosofía andina. En todo caso, este está publicado, este lo puede, si a alguien le interesa, ¿no? Con mucha modestia lo digo, si alguien tiene ganas puede revisarlo, está en la web, ¿no? Usted pone el sujeto ético, el sujeto estético y le va a aparecer ahí el texto. Fue publicado en la Universidad de Perú. Yo estuve trabajando en Perú y en Huancayo y en la Universidad Nacional del Centro del Perú, y ahí lo publicaron, esto, ¿no? En la Facultad de Educación. Bien, pero igual lo voy a desarrollar el día de mañana. Bueno, aquí tenemos el problema modo de introducción, el sujeto, el discurso, el sujeto de la filosofía andina, de la ética, la estética, convergencia y a una conclusión. Pero esto lo voy a desarrollar mañana. Es muy largo, así que... Bueno, yo prácticamente hice un repaso de lo que hemos visto, ¿no? Para no perdernos, o sea, para hacer también recapitular. Y tiene la palabra, sí, para conversar ahora, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Uf, oye, primero darte gracias, Jacobo, nuevamente por una sesión magnífica. Eh, yo, mira, no, para ser honesto, yo no siento que entienda tanto el tema de la estética, ha sido algo que a mí siempre me ha costado. Eh, pero me quedo con varias cosas de las que tú mencionas siempre en tus charlas. Y una palabra con la que me puedo quedar hoy día es lo paradójico, que lo mencionaste en alguna parte. Me hace pensar en lo paradójico que somos como especie, igual como humanos. Tú precisamente mencionabas también que el humano, por ejemplo, es un ser que busca liberación, que busca siempre estar liberándose. Pero también mencionabas que es un ser que vive lleno de necesidades. Pues, entonces, eso para mí es en algún aspecto paradójico y no sé, pues también hablabas el tema de buscar ser comunitarios, pero no sé, pues sigo pensando en que como seres solemos defender a nuestros círculos, como las necesidades y los intereses de nuestros círculos. No sé, por ejemplo, si es que me hacen escoger entre tú, Fernando, y mi mamá, 1000 veces escojo a mi mamá, ¿cachai? Entonces, desde ahí igual lo siento paradójico. Y, y no sé, me vienen un montón de pensamientos de lo paradójico que es nuestra vida, es nuestra realidad, igual. No sé, tú mencionabas igual sobre la muerte, que le tememos mucho a la muerte, Mm. pero pienso
día a día hay gente que se fuma un cigarro y esa misma gente tiene miedo a morir, pero ella misma se está matando, ¿cachai? Entonces, paradoja, todo el rato me encuentro como con muchas contradicciones tratando de pensar desde donde sea la humanidad, ¿cachai? Y desde ahí igual como que me planteo, en cuanto a la estética, creo que igual es algo súper paradójico, como que tratamos de entender la belleza y lo natural, pero ponte muchas veces como especies transgredimos esas cosas y le damos como un sentido de belleza, un valor de belleza que siento que quizás es un poco erróneo, no sé, tal vez según mi postura. Por ejemplo, pienso en los zoológicos. En un zoológico hay un montón de animales encerrados, lo más probable es que sean animales infelices, pero no sé, miles de padres llevan a diario a sus hijos a un zoológico porque a los niños supuestamente les gustan ellos. Y un niño imita al animal, le hace ruidos, quiere tomarse fotos con él, pero al final contribuye también a la infelicidad del animal. Entonces, como me hace preguntarme si la estética igual es algo bueno, obviamente, como tú mencionas, es algo que ha definido nuestra sociedad todo este tiempo, pero no sé, me hace preguntarme muchas cosas como qué tan correcta es esta estética, a fin de cuentas, la estética que manejamos hoy en día. Y no sé, son preguntas que a lo mejor tú tampoco me puedes contestar, pero no sé, te agradezco de que toda tu conversación abra estas preguntas precisamente. Y eso, no creo que sea algo, no tengo una pregunta muy concreta, pero eso, como que quería expresar mi sentimiento en esta ocasión con tu charla. Te agradezco, Diego. Está bastante claro lo que dices y la estética no es algo en lo que uno pueda hacer legislar, ¿no? No se puede legislar ni hacer leyes. No se puede legislar, Mm. ¿no? Es un terreno en discusión, es una cosa inaprensible. Por eso es que todavía sigue siendo un campo filosófico, ¿no? Porque Claro. hay como la epistemología, ¿verdad? Teoría del conocimiento, epistemología, o gnoseología, igual, ¿no? ¿Cómo llegamos a conocer? ¿Qué es el conocer? ¿O qué es ciencia? ¿No? Y hay un debate terrible ahí, ¿no? A muerte, encarnizado incluso, ¿no? Se acusan, ¿no? Dice, el psicoanálisis no es ciencia, y el psicoanalista se defiende y sigue ciencia, etcétera. Entonces, pienso que la belleza, cada cultura tiene concepciones de belleza, ¿no? Y no es una palabra que es como decir libertad, o sea, ¿qué es libertad para los mapuches, por ejemplo? ¿Y qué es libertad para un alemán? Entonces, por eso que de alguna manera lo que yo propongo muy humildemente es algunos criterios como para poder atrapar el fenómeno y tratar de darle algún sentido, ¿no? Esquivar la muerte, evitar el dolor. Yo hablo más que nada de la experiencia estética, experiencia de belleza, la lucha por la libertad, la nostalgia, la afirmación de la vida, lo corporal y tantos elementos que he logrado, digamos, proponer como una manera de hacer aprensible por un momento siquiera este concepto tan inaprensible, ¿no? Que siempre se escapa, ¿no? Que la estética o la belleza, concepto de belleza, qué es lo bello, y como cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia estética, entonces también tenemos una reflexión al respecto, ¿no? Claro, y eso es la filosofía estética, un esfuerzo por reflexionar nuestra propia experiencia estética. Al final a eso tenemos que llegar, ¿no? Y para eso necesitamos contar con algunas categorías, y es lo que más o menos he intentado proponer, unas categorías como para poder invitar a la reflexión sobre la belleza, qué es lo bello, ¿no? Entonces, claro, en el caso mío solamente estoy hablando de la experiencia estética, que es una experiencia, por supuesto, obvio, humana, y por eso aquí tengo que mencionar algunas cosas un tanto generales, casi ya una especulación metafísica, ¿no? Pero de todas maneras es una propuesta, ¿no? Modesta, pero bueno, sí, definitivamente no, es una cosa que se va redefiniendo cada vez más, ¿no? Pero también tú usas criterios de humanidad, tú usas criterios éticos también, ¿no? Porque dice el zoológico no es bello por tal razón y sacas un argumento ético, cosa que está bien, ¿no? Yo también lo hago, ¿no? Yo defino la estética desde la ética prácticamente, ¿no? Lo bello es bueno. Ahora, ¿qué es lo Mm. bueno? Ya vendría ahí filosofía, Hay, ética filosófica. otra discusión más grande, tal vez.
Sí, pero es fascinante, ¿ah? O sea, de alguna manera igual se logra proponer algo, aunque nunca hay que cerrar esto, ¿no? Es por eso que el género que más se le acomoda es el ensayístico, ¿no? En este caso. Pero ahí hay varios filósofos estetas que proponemos, bueno, ahí no está mencionado, pero Sendas Perdidas de Heidegger también, ¿no? Sobre la obra de arte, fundamentalmente. Y otros más llevaderos como María Zambrano, Los Claros del Bosque, que son más livianos para leer, pero a la vez también como usa un lenguaje, un registro poético en su filosofía, puede ser un poco, puede perdernos también un poquito, ¿no? Pero bueno, en fin, pero es lo que a mí me parece alguna reflexión que hay que hacer, ¿no? Es como la estética, como pensar a Dios también, ¿no? Por eso existe la teología, o los lenguajes sobre Dios. Bueno, muchas gracias, Diego, realmente igual, gracias por complementar o hacer hincapié en estos temas. No, gracias a ti por todo. Es muy educativo escucharte. Muy amable. Bueno, tienen la palabra, no sé si alguien quiere intervenir, comentar, Eh, no necesariamente tiene que ah, ser pregunta, puede ser comentario. ¿Aló? Sí, ¿Se adelante. escucha? Eh, Sebastián, ¿cómo le va? Adelante, por eh, favor. sí, bueno, yo quería agradecerle a Jacob me gustó mucho su charla. Y bueno, igual no me pude conectar al principio y por motivos laborales, así que llegué como a la mitad, pero igual de lo que alcancé a escuchar lo encontré súper interesante. Y yo quería preguntarle, que lo escuché durante, como dijo recién, sobre el ensayo, que he estado investigando así sobre los géneros literarios, poesía, los cuentos, la microficción, y estuve buscando sobre el ensayo y como que me encontré con varias referencias. Y ahora como yo lo escuché a usted, hubo una parte, me acuerdo, que dijo que el ensayo era como el género más completo, si no me equivoco, o algo así. Entonces yo quería preguntarle, cuáles son las características del ensayo, qué es lo que debe tener, cómo se estructura, eh, qué cosas no debe tener, o cómo se compone un ensayo. Esa es mi pregunta. Sebastián, muchas gracias y Ujú. otra vez le agradezco su participación. Eh, Antes de responder su pregunta, voy a leer porque hay unos chats que escribieron antes y respondemos su pregunta inmediatamente. Dice Eggy, dice, yo digo, si tú vives, yo soy si tú eres. Bueno, eso sí, ¿no? Yo no puedo salvarme solo, ¿no? Y la belleza hegemónica, sí, pues es posible que exista una belleza hegemónica. Bueno, Sebastián, yo me baso en el libro de George Lukács, El alma y las formas, y prácticamente se puede resumir en pocas palabras que el ensayo es un género el cual la vida dicta el género, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque en la academia se lo hace al revés, ¿no? Formalizan y no los culpo, o sea, así funciona, ¿no? Porque si no, no sería científico, ¿no? Así es. Entonces estructuran una manera de escribir, una estructura, y eso lo tienen ahí, ¿no? Como una camisa de fuerza desde mi punto de vista, y de alguno tiene que acomodarse a esa estructura ya creada. Y si no es así, entonces tu escrito no es académico, ¿no? Por más buenas ideas que tengan, ¿no? En cambio, el ensayo, como lo define George Lukács, el concepto, en el libro, voy a repetir, el libro del alma y las formas, por decirlo así, brutalmente corto, conciso, es la vida la que dicta el género, ¿no? El ensayo, ¿verdad? Entonces, es muy, prácticamente su definición que él da de ensayo es destruir todas las concepciones previas que hay de ensayo, ¿no? De ahí se entiende que, bueno, el ensayo puede usar poesía, puede usar pedazos de novela, puedes usar citas científicas, puedes cambiar de narrador, puedes escribir en la persona que tú quieras, primera, segunda, tercera. Pues, y el ensayo deja abierta la discusión porque es una propuesta casi personal y,
dejas abierta la discusión para que otros lo retomen, nunca se cierra, nunca se concluye. Entonces es el género más abierto que puede haber, según George Lukács, ¿no? No estoy hablando de ensayo académico, voy a repetir, ¿no? Sino cómo se cultiva el ensayo, ¿no? Pero obviamente que ahí hay una coerción, no sé si llamarle así, o hay unos límites que pone la sociedad, porque tú necesitas comunicarte y tampoco puedes escribir todo. Hasta en la obra de arte, ¿no? Uno quiere escribir lo más loco posible, pero a veces tiene que moderarse, ¿no? Y empezar a escribir párrafos entendibles, porque tú, si quieres que te lean, ¿no? Entonces hacer comunicable la obra, y eso también es un desafío. Pero el ensayo en realidad no responde, casi se mezcla ahí todos los géneros, siempre y cuando tenga una propuesta, por supuesto, ¿no? Hay una propuesta, un hilo conductor, como se dice, y hay una propuesta, que tú obviamente puedes usar la poesía, la cita científica, pero articulados, unidos, o mejor dicho, un hilo conductor que articula, ¿no? Esas diferentes herramientas o diferentes recursos que vas usando. Pero al final lo dejas abierto, ¿no? Casi con preguntas, y lo dejas abierto. Puedes y usar metáforas, puedes usar un lenguaje descriptivo, argumentos. En realidad, como yo lo entiendo, según George Lukács, es un género donde se presta mucho para la creación, ¿no? Es por eso que si uno no quiere escribir un texto científico, porque no le da ganas de escribir un texto científico, porque no se siente cómodo, escribe un ensayo, ¿no? Que es más libre, ¿no? Y tampoco es una obra, no se compromete a decir es un cuento, es una poesía. Bueno, el ensayo más es más reflexivo, ¿no? Es proponer un tema para un tema urticante, un tema contingente que amerita una reflexión, y uno no va a estar investigando, ¿verdad? Y uno quiere pronunciarse inmediatamente y uno no va a estar investigando, porque, bueno, si quieres hacerlo más serio, como se dice, tendrías que investigar, leer y fundamentar todas tus ideas, ya se volvería un trabajo, un texto, una monografía académica y bien fundamentada, ¿verdad? Pero a veces uno no tiene el tiempo y no tiene por qué, pero uno quiere pronunciar sobre un tema y amerita, es urticante, es urgente pronunciar sobre el tema y lo hace ya, ¿no? Y ahí tienes la libertad de usar los recursos que quieras, ¿no? Con tal que el tema esté bien articulado y con un final abierto, ¿no? Un final, decía abierto, quiero decir que invite a seguir pensando el tema, tú no lo cierras, sino es una invitación a seguir pensando el tema. Entonces es un género que se puede usar para escribir al calor del momento, ¿no? Con todos los conocimientos que tienes y puedes echar de mano en ese momento. Hasta ahí lo explicaría, ¿no? Más o menos. Yo sé que de repente, no sé si le convence eso, pero es lo que yo puedo responder. Estimado Sebastián, muchas gracias. Gracias, Jacob. Bueno, no sé si hay otra intervención más, alguien quiere comentar, decir algo más. Ay, no se escuchó. Hola, ¿se escucha ahí? Ahora sí, ¿se escucha? Buenas noches, buenas noches Muy buenas a noches, ¿cómo le va? todas, a Un todos. gusto, un saludo. Nada, esta vez puse atención un poquito al final porque estaba trabajando también, pero me hiciste recordar mi profe de antropología filosófica cuando me hablaba de Walter Benjamin, y me acordé un poco de ese personaje que me gustaba bastante, como la visión que tenía del arte. A pesar de que ahora, bueno, no me acuerdo mucho, pero como que lo pienso y vuelvo a esos inicios y pienso en una obra de teatro, cómo sería, cuál es la pérdida del aura, porque él decía que se pierde la reproducción de la obra de arte, ¿no? Entonces, en una obra que siempre se vuelve a producir esa atmósfera en la relación con el público, ¿cómo no, sería imposible de perder esa aura en una obra de arte como la del teatro? En una obra de teatro, quiero decir, ¿no? Y eso por un lado pensaba, y porque no sé cómo es la reproducción, o sea, no se pierde la originalidad de la obra en el teatro. En cambio, en otras sí. Y lo otro que pensaba es que cuando te escucho hablar sobre poesía, sobre la estética y vincular esto también con la filosofía, me recuerda a Elikura
Chihuaylaf, no sé si lo dije bien. Y no sé si desde tu idiosincrasia, desde la cultura indígena aymara, hay una figura que sea oralitor como este que representa a él para un mapuche, como el recontar, el tener la voz de los que no la tienen, o no sé, solamente el hecho de ir contando historias y reproduciendo un poco, no sé, me parece que falta una figura como la que representa él para el pueblo mapuche, tal vez, no sé si es que falta, yo no la veo, no es tan visible, no la tengo tan cerca, ¿entiendes? Como esta cosa de la reproducción oral, eso. Maite, muchas gracias por su participación. Siempre es muy interesante escucharla. Eh, sí, en la cultura aymara, concretamente, existen los cuentos orales, pero estos cuentos no tienen una función primeramente estética, tienen una función ética, pues si queremos dividirlo de esa manera, o al mismo tiempo, podríamos decir, ya para no ser tan dualistas ni maniqueos. Tiene una función ética de la enseñanza, es un recurso pedagógico. Estas tradiciones orales, los cuentos siempre tienen la función de enseñar a las nuevas generaciones o enseñar sobre la vida, cómo hay que comportarse, el respeto, el cuidado de sí mismo, el cuidado de los otros y de las otras, el cuidado por el medio ambiente, el respeto por las personas, la moral, el respeto a las tradiciones, y ese objetivo el que tienen los cuentos orales, ¿no? Se recopilan y se los saca de su contexto y se los presenta como una cosa para exhibir en el museo, pero ahí pierden su función, o sea, para los cuales fueron hechos nuestros cuentos, ¿no? Estos cuentos funcionan en la comunidad, y es para que la comunidad aprenda a convivir. Y se enseña en base a, no se enseña, sea el mundo andino, el mundo indígena es muy concreto, ¿no? No es tan abstracto, filosófico, así. Tiene su filosofía, pero es de otra manera. Mañana podemos ver eso justamente, y de tal manera que no explica con categorías así como yo lo hago, tan antitéticas, ¿no? Seguramente, pero que a mí me parece, bueno, eso es otro tema, pero a mí me parece súper interesante, ¿no? Estas categorías me parecen una locura, ¿no? Pero bueno, sin embargo, el mundo aymara tiene la función de enseñar en base a relatos, bien concreto, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de esto, como lo hacía Jesús, ¿no? En los evangelios, que enseñaba al pueblo en base a parábolas. Casi es lo mismo, ¿no? Casi es lo mismo. Se enseña a la comunidad en base a relatos de los animales, ¿no? El zorro, por ejemplo, el personaje más común en el mundo andino es el personaje del zorro, ¿no? Y el zorro siempre es visto como un animal traicionero, un animal engañador, que engaña se disfraza del zorro, llega a la comunidad, se disfraza de un joven apuesto y engaña a las jovencitas, ¿no? Entonces, para enseñar eso, que tener cuidado con los extraños, ¿no? Que vienen a la comunidad, se disfrazan y pueden engañar a las mujeres, a las señoritas de la comunidad. Y así, ¿no? Los animales son personajes que participan activamente en la comunidad, y algunos son aliados del ser humano, otros son sus oponentes, en fin, ¿no? De tal manera que existen esos relatos y tienen esa función de enseñar a la comunidad el camino, digamos, de la convivencia, del bien y del cuidado, de la prevención y todo ello, ¿no? Entonces se entiende más esto en las comunidades. Por eso es que los abuelos cuentan estos cuentos, no es por el mero placer de pasarlo bien escuchándolos, sino es porque quieren enseñar. Es un medio para poder enseñar la sabiduría de la comunidad. Así, eso podría, no sé si respondí a su pregunta, pero esa es la función que cumple el que cuenta cuentos, tiene una responsabilidad, tiene que ver con la ética, ¿no? Definitivamente. Gracias. Muy amable. Sí, me la contestaste. O sea, pero iba yo enfocada hacia, tal vez más hacia la poesía, porque entiendo que estas culturas sí sabían lo de transmitir la tradición a través de los cuentos. Y así como entregarle los valores a los niños, hacerlo de esta forma más lúdica. También es algo que se hace en muchas culturas.
pero me refería como si está explotada esta parte literaria, no sé, como el arte no sé si Sí, sí, fundamentalmente, bueno, más parecido a lo que conocemos nosotros como la poesía, qué sé yo, como lo hace un Telier, Gonzalo Rojas, quizá, o Chihuahua, ¿no? Para buscar algo más cerca. Bueno, es que Chihuahua adapta, ¿no? A cierta forma la sabiduría del pueblo, pero que no necesariamente el pueblo habla así, ¿no? El pueblo mapuche, sino que más bien su aporte, digamos, de él, ¿no? Aquí tenemos un poeta, aquí en Parinacota, y Juan Carlos Mamani, que hace algo parecido a Chihuahua, ¿no? Que él retoma la sabiduría y la lucha del pueblo y la cosmovisión del pueblo y intenta hacer un- poesía así, con esta influencia que hay, ¿no? Como de Neruda, Huidobro, no sé, ¿no? Y por decir al azar cualquier, bueno, no son al azar, son nombres importantes en la poética, en la poesía chilena. Pero en realidad los pueblos, algo parecido podría ser los cantos que existen y, bueno, los cantos que existen y la poesía más bien como no hay un logocentrismo en el mundo indígena, sino que la poesía volvería a lo que es originalmente el texto, ¿no? Que están los tejidos. Un tejido te dice de qué comunidad es, a qué comunidad pertenece, cuál cultura es, qué tradición tiene. Un tejido te da una cantidad de información parecido, muy rico, que de ahí viene la palabra textum del latín, ¿no? Textum, texto, viene de tejido, ¿no? Entonces el tejido es la poesía, digamos, del mundo indígena, no tanto ese estilo logocéntrico que muchas veces caracteriza al mundo. No estoy insultando con eso, pero digamos, en algunos casos somos logocéntricos, pues, Bueno, ahora yo justamente por eso hablaba del concepto de poesía, no se agota en el lenguaje. No. Una danza es una poesía. En determinado momento, una marcha de campesina por los derechos al agua puede ser una poesía. Es por eso que las imágenes, algunas películas, unas imágenes logradas, ¿sí? Unos documentales que uno ve, unas fotografías, hay poesía ahí, ¿no? Entonces, habría que entender un poco más allá del logos, bueno, el logos también es una palabra amplia, ¿no? Tampoco, pero bueno, entendiéndolo esto como el lenguaje que conocemos, ¿no? Que comúnmente hacemos poesía. Entonces, Chihuahua, Mamani, que son los poetas indígenas en nuestro país, y yo los considero así. Bueno, a Chihuahua ya lo consideran así, y a Mamani yo lo considero así, y otros más, porque no he escuchado otro que lo considere así, pero a Juan Carlos Mamani yo lo considero, estoy estudiando su obra, lo considero un poeta indígena, ¿no? Y bueno, y tan interesante también como Chihuahua, ¿no? Otra cultura, sí, la otra la cosmovisión andina, pero que ambos beben de esta tradición occidental también, ¿no? Seguramente han leído, vuelvo a repetir, a Pablo de Roca, Huidobro, Neruda, Zurita, Gonzalo Rojas, Telier, no sé, deben haber leído y tienen influencia así más o menos de esa tradición, o quizás a otros, a Vallejo, no sé. Bueno, entonces eso podría responder, claro, modestamente, ¿no? Sí, ahora sí me gustó mucho tu respuesta porque lo de los tejidos es como lo que, tal vez lo que buscaba escuchar, como una cosa más propia. Qué hermoso, me encanta. Muchas gracias. No, gracias a ti, más bien por la paciencia, ¿sí? De, Vamos, no sé si hay alguien más que quiera participar. Bueno, ya son las 21:05. Fernando, creo que lo podemos dejar aquí para continuar mañana, ya la última sesión. ¿O ¿Cómo lo ves? No sé si alguien más quiere hablar y no quiera coartar las palabras. Puede hacerlo ahora. Jacob, Sí. yo le quería preguntar dónde puedo encontrar esos libros o los del poeta que nombró recién Juan Carlos Mamani. ¿Dónde los Ah, podría comprar, tendrías adquirir? que entrar a su Facebook y directamente ahí le escribes a él. Ah, Sí, dile que anda mi nombre.
Y, Jacobo habló de usted y quiero, no sé, listo, comprar esos libros. No sé. Y él es muy accesible, no hay problema. Y Jacob, ¿y esos libros dónde los puedo adquirir? ¿Libros de quién? De usted. Ah, bueno, sí, nos comunicamos. En el Facebook nos Ah, comunicamos, no ya, hay ya. problema. Sí, Ah, sí, yo ahí te ah, ok. escribo, yo te escribo. Sí. Ya, Estamos, ok. ¿no? Creo. Si no mal no recuerdo. Sebastián Sí, Moyo. sí, Sí, estamos, ¿no? Somos sí, sí. amigos. Ya, Ya ahí nos sí. comunicamos, Sebastián, muy amable, gracias. Ya. Gracias, Jacob. Eh, ¿Tiene alguien algo más que decir o quiere agregar a alguien algo más? Bueno, yo les quiero pasar un aviso. Esta semana parte la escena movida, que es el Festival de Artes Escénicas que MB2 gestiona. Esta semana tenemos muestra presencial en Centro MB2 para quienes estén en Arica, pero quienes no están pueden verla a través de la transmisión en vivo en Facebook Live. Y además vamos a tener muestra virtual los próximos días y charlas sobre la narración oral fundamentalmente. Tenemos a dos mexicanos haciendo exposiciones sobre la narración oral, un chileno también, con mesas de conversación, talleres, tenemos hartas cosas, sobre todo narración oral, este foco que tienen esta vez. Así que les invito a que nos ayuden a pasar la voz. Está todo en la página de Facebook del Centro MB2, si lo pueden compartir o que llegue a la gente que pueda tener niños, niñas que quieran venir y participar, se lo agradeceríamos mucho porque estamos tratando de llegar a muchas partes. Así que eso sería todo, Juan Jacobo. No sé si quieres agregar algo más. No, muchas gracias por la asistencia, por participar y gracias Fernando por este evento. Muy amable, De nada, tengan nos ustedes vemos el buenas jueves. noches. Sí, jueves. Un gran saludo, un abrazo. Juan Gracias. Jacobo, Juan Jacobo, Sí. disculpa, Fernando también nos puede hacer favor de invitar a los participantes para el Congreso de Crítica Literaria, que va a Este ser viernes, este es viernes. verdad. Por favor, Juan Jacobo, tú la tienes más clara que yo. Bueno, estamos invitando a este viernes 27, 8:30 de la mañana, bueno, bueno, muy temprano, pero hasta la 1:30 del mediodía, el segundo Congreso de Crítica Literaria Regional, y tenemos invitados ahí académicos de España, de Bolivia, de Perú, de Chile, bueno, el orden no interesa, ¿no? Perú, Bolivia, España, Chile y académicas, de tal manera que es más teoría, reflexión sobre la literatura regional de Arica, Parinacota, pero también de la literatura peruana, literatura infantil boliviana y también de los estudios culturales. Entonces son quizás disciplinas y temas un tanto, no sé, no sé si tan conocidos, pero que